Bien, continuamos con el cuarto vídeo de Swift y a continuación vamos a hablar de lo que son los tipos agregados: enums, structs, classes y tuplas. Empezamos por los enums. Se utilizan cuando hay determinado objeto en nuestra aplicación que puede tener distintos estados. Por ejemplo, el tipo opcional que veíamos anteriormente es un enum que tiene dos valores, some y none, es decir, con algo, con el opcional en cuestión que debería contener, o none, que sería nil. A continuación, en el ejemplo, vamos a ver un tipo de enum. Vemos que la palabra clave para referirnos a un enum, a una enumeración, es enum. Le hemos nombrado como light sabre color, la luz del sable en cuestión. Y en el interior le indicamos un case, la misma palabra clave que utilizábamos en el caso de los switch, y especificamos los colores que puede tener este sable, en este caso blue, red, green y purple. Para acceder a las propiedades de los structs lo haremos con la propiedad rawValue. Pasamos ahora a hablar de las structs. Mediante la palabra clave struct creamos una estructura a la cual llamamos lightSabre. Dentro de esta vamos a especificar unas propiedades. Las structs son parecidas a las clases, pero internamente funcionan de un modo distinto. Se emplean para objetivos más sencillos. En Swift, a nivel interno, casi todo lo que lo conforma el lenguaje son structs. Dentro de la estructura vamos a asignar una serie de propiedades mediante variables y constantes. En este caso, la primera propiedad que asignamos es una constante, que es un string en el cual almacenamos la siguiente: una elegante arma del futuro. Es decir, todos los objetos que creemos mediante la estructura lightSabre contendrán este string. A continuación indicamos otra propiedad, la cual es una variable, el color del sabre. En este caso, esta variable ya la hemos especificado más arriba mediante una enum. Y recordemos que una enum son variables que pueden tener distintos valores. Y en este caso estaremos accediendo al color azul de los varios colores que podía tener el láser mediante el punto blue. Por defecto, esta estructura se generará con este valor, un láser azul. Pero como vemos, se puede especificar todos los valores que habíamos especificado anteriormente en esta enumeración. Especificamos el por defecto que creamos conveniente. En la siguiente línea de código se está especificando una condición que hace que cada vez que se cambie el valor el color del láser de la enumeración en cuestión, se va a pintar sobre la pantalla mediante un DOM. Otra propiedad que asignamos a la estructura láser-sabre, el sable láser, es un booleano. En este caso podrá ser true o false. Volvemos ahora al tema de las propiedades computadas para que nos quede más claro. A continuación, en el ejemplo, vemos una variable a la cual hemos llamado fullName. A esta le hemos asignado, fullName es un string, al cual le hemos asignado una línea de código que nos va a devolver algo. ¿El qué? Vamos a ver. Empleamos un get para obtener la información que el usuario nos tiene que pasar. Y dentro de este get indicamos el siguiente código: una variable en la cual almacenaremos el valor que nos indique el usuario, y un if-let, el cual nos servirá para identificar si el usuario nos ha pasado la información que nosotros necesitamos para que la aplicación funcione. Let será una constante a la cual hemos llamado master, la cual será igual a el valor que contenga ella misma. Con un if condicionamos el nombre, de tal modo que si el usuario en concreto, el Jedi en concreto, tiene maestro, cuando aparezca su nombre aparecerá seguido del código que se indica en el string, es decir, será lo que contenga la variable full más padawan of y el maestro en cuestión que tenga este usuario. Una vez definido este código, la propiedad computada devolverá el nombre. Si no tiene maestro, devolverá solo el nombre, y si tiene maestro, devolverá el nombre más el maestro en cuestión. Pues bien, lo que hemos visto anteriormente, esta propiedad que nos permite pintar sobre pantalla si se ha cambiado el color del sable láser, es una propiedad computada.
Es decir, es una propiedad, una variable en la cual dentro se ejecuta una línea de código la cual nos convenga en cada caso. La siguiente propiedad es una propiedad de instancia. Bien, hasta el momento la estructura está formada por tres propiedades distintas. Una estática, otra que puede ser modificada y que incluye un apéndice el cual permite pintar sobre pantalla las modificaciones que se han realizado sobre ella. Y una propiedad de clase puesto que se llama a partir de ella misma. Bien, una vez ya hemos definido la estructura de lo que va a ser un sable láser en nuestra aplicación, vamos a ver en qué consiste instanciar una estructura. Es decir, vamos a definir un objeto concreto que pertenezca a la estructura láser sable. Para ello hemos creado una variable a la cual hemos llamado AA y a la cual hemos asignado la estructura que hemos definido anteriormente. Y por defecto le hemos indicado los valores que va a contener esta misma. Esto es el color, en este caso le hemos asignado green y le hemos asignado true a si es double blended. Más adelante podemos ver cómo podemos modificar el color del sable mediante el operador punto. Hemos definido AA, que es el objeto en cuestión, la variable que está organizada según la estructura que hemos definido anteriormente, y le hemos indicado que el color va a ser de color rojo, indicando punto red. Y bien, pasamos ahora a hablar de clases. Hay unas reglas que no se nos tienen que olvidar. Si puedes utilizar un valor por defecto para las clases, hazlo. Si no, crea un init. Usa opcionales, los cuales habíamos visto anteriormente en vídeos anteriores, solo cuando sea necesario, estrictamente necesario, porque si no nos pueden dar problemas. No uses jamás la exclamación para desempaquetar los opcionales, a no ser que sepas lo que estás haciendo. Tal y como habíamos visto, podemos modificar las propiedades de una clase mediante el operador punto, accediendo a cada uno de los elementos, tal y como si se tratase de una ruta. Para ver más claro de qué se tratan las clases, vamos a crear una. La vemos en pantalla. La clase Jedi. Le vamos a crear las propiedades en base a la estructura que ya habíamos creado anteriormente, sable láser. Le indicaremos un valor por defecto, tal y como habíamos indicado en las necesidades o lo correcto a la hora de actuar con las clases. En este caso emplearemos el inicializador por defecto. Veremos que podemos indicar otros modos de inicializar una estructura. Ojo, si no le damos un valor, el programa se va a quejar. Ahora vamos a crear variables de tipo opcional. En este caso vamos a indicar la posibilidad de que los Jedi hayan sido autodidactas o que hayan tenido un maestro. También especificamos la opción de que un Jedi pueda tener un discípulo o que no lo tenga. Ahora procedemos a crear un inicializador de la clase que hemos creado anteriormente, Jedi. Vamos a ver lo que es un inicializador designado. Es como el constructor. La palabra clave para crear un inicializador es init. Podemos crear un objeto, podemos crear un inicializador con los parámetros de la estructura ya preestablecidas, tal y como sucede en el ejemplo que vemos a continuación. En el inicializador tenemos que dar valor a todos los parámetros dentro de las llaves, empleando la palabra clave self. Lo podemos ver en pantalla. Recordemos que el punto nos sirve para acceder a las propiedades internas de cada una de las propiedades internas. Ahora bien, vamos a ver lo que es un inicializador de conveniencia. La palabra clave para indicar un inicializador de conveniencia es convenience init y necesitaremos unos paréntesis y unos corchetes. Nos permite crear un objeto basado en una clase tan solo con el nombre. Para indicar los parámetros de este objeto entre las llaves, tendremos que llamar al inicializador designado. Es decir, un inicializador de conveniencia necesita tener ya de por sí un inicializador designado ya establecido antes, en la parte superior del código. En el ejemplo, como vemos, no necesitaremos especificar el nombre, pero sí tendremos que poner name, pero sí tendremos que especificar los parámetros base de los cuales va a partir el usuario a la hora de crear este Jedi en concreto. Pasamos ahora a hablar de lo que son los métodos. Y qué mejor manera de hacerlo que con un ejemplo. En este caso hemos creado una función, un método que cuente los midichlorianos que tiene el usuario de por sí y en caso de que éste tenga maestro sumará los midichlorianos del maestro y devolverá la suma.
Para ello se crea una función que devolverá un int. Para poder detectar si el usuario en concreto tiene maestro, será necesario indicar un if-let que detecte si efectivamente el usuario tiene maestro. Una manera muy sencilla de hacerlo es mediante el interrogante. Vemos en pantalla if let master midichlorians. Let master midichlorians es una constante en la cual almacenaremos los midichlorianos del maestro y le asignamos el valor master con un interrogante, es decir, en caso de que tengas maestro, punto para acceder a el valor en concreto al cual queremos acceder del maestro, midichlorians. Es decir, esta constante almacenará el valor de, en caso de que el usuario tenga un maestro, almacenará los midichlorianos de este maestro en cuestión. Dentro de este corchete, a la variable total que ya habíamos especificado anteriormente, la cual almacena los midichlorianos del usuario en concreto, se le sumarán los midichlorianos de este usuario en concreto. Al final de esta función retornamos total. En caso de que este usuario no tenga maestro, solo retornará los midichlorianos del mismo. Si tiene maestro, se ejecutará la condicional que teníamos especificada más arriba y este total almacenará los midichlorianos del maestro más los midichlorianos del propio usuario, la suma. Y hemos llegado al tema de los protocolos. Es importante saber que en caso de emplear un protocolo lo tenemos que indicar en la clase en cuestión en el que lo vamos a emplear, tal y como vemos aquí. Como vemos, para indicar el protocolo hemos empleado dos puntos después del nombre de la clase y el protocolo en cuestión al cual vamos a hacer referencia. En la documentación encontraremos el modo en el que hay que emplear los protocolos, lo cual podemos conseguir pulsando sobre el nombre del protocolo. Pero en caso de que no sepa cómo utilizar la documentación o que no quiera ir a la documentación en cuestión, porque no me apetezca, pulsando sobre la alerta que nos va a salir una vez implementemos el protocolo en la clase, nos dará la opción de autorrellenar las líneas de código para que todo funcione como debe. El protocolo en cuestión que estamos utilizando se trata de una propiedad computada a la cual hay que añadirle el código que queramos que se ejecute. En este caso se devolverá los midichlorianos y el nombre en cuestión, lo cual nos puede ser muy útil para que el código no sea tan abstracto cuando estemos tecleando. Y bien, volvemos un poco al tema de las instancias para que nos quede más claro. Creamos un inicializador parecido al anterior con la clase Jedi que nos permitirá crear maestros Jedi. Cuando llamemos a la clase Jedi nos indicará que tenemos dos inicializadores distintos, el designado y el de conveniencia, que es el que nos permite llamar a la clase mediante solo el nombre. Creamos un maestro Jedi en el cual indicaremos el nombre del mismo. En este caso, pues el maestro del ejemplo se llama Fer, porque quien está escribiendo el código en este caso es Fernando. Se está empleando un inicializador que nos permite modificar los parámetros que lo conforman. Ahora bien, recordamos el protocolo que habíamos creado antes, pues este nos permite visualizar en consola los datos que contiene la estructura en concreto de la clase. De esta manera, como hemos dicho, es mucho menos abstracto interactuar con el programa para generar nuestra aplicación. Por último, en este vídeo vamos a hablar de lo que es el concepto de la herencia. Para verlo más claro, vamos a crear una clase a la cual vamos a llamar Sith, que heredará de la clase Jedi. Dentro de las llaves estaremos especificando los valores que va a necesitar de esta clase. ¡Ojo! No podremos crear un inicializador designado, tendremos que llamar al padre, lo cual tan solo nos permitirá crear inicializadores de conveniencia y con estos llamar al padre, es decir, al designado del inicializador que estamos heredando, que en este caso es Jedi. La herencia nos sirve para indicar nuevas propiedades que no posea el inicializador padre, y estas nuevas propiedades las tendremos que especificar fuera del inicializador de conveniencia. Como vemos en el ejemplo, se ha creado un objeto de tipo Sith del cual tendremos distintos tipos de inicializadores. Y este es el último vídeo